no es que no lo hagan en otra, pero principalmente se golpetean en el pecho. Y aquí pues es muy padre porque pues esa fue la pregunta por la que llegué aquí a Viena, de un investigador que digamos teóricamente había planteado ya saben, esos artículos con los que te encuentras que dicen, estaría interesante que se resolviera esta situación porque pues obviamente lo sabemos, existen datos de principios de 1900 y veintitantos de exploradores y que describen la conducta, etcétera, pero no se tiene bien la información de quiénes lo hacen, cómo lo hacen, qué señaliza. Y el tema que estamos platicando hoy, les digo que está ardiente, ardiente que se quema, porque hace una semana se liberó un artículo publicado en una de las revistas de más renombre en ciencia, del grupo de Alemania, que hicieron una investigación. Obviamente a mí me da gusto porque no soy de la banda que, ay no, Me lo están estudiando lo ganaron. mismo. Porque yo trabajé este estudio con animales cautivos, o sea, de zoológicos. Y ellos fueron a Ruanda, es uno de los lugares donde hay santuarios de gorilas. Y pues sus resultados también controvertidos. Así que lo que estamos platicando hoy está así, pero humeando, humeando que se quema. Entonces, ellos incluso describen esta parte que tú preguntaste, ¿quiénes hacen la percusión, no? Y pues dentro de lo que describen más se centran principalmente en los machos. Pero lo que nosotros observamos es que sí, los machos, sí, es verdad, hacen más percusión en ciertos contextos, pero las hembras también hacen percusión y pueden hacerla tal vez menos veces a lo largo del día, pero cuando la están haciendo puede durar mucho más tiempo. Yo tengo un registro de una gorila, son únicamente 5 individuos los que yo tengo como grupo de estudio. Entre ellos son 3 hembras y 2 machos. Y todas las hembras también lo hacen, pero en diferentes contextos. No es como un despliegue. La mayoría de los gorilas machos se paran en sus extremidades inferiores, o sea, lo hacen erguidos generalmente, y hacen este golpeteo que ya sabemos que es en el pecho. Y en cambio las hembras, aquí decimos, también lo hacen y es el primer mito que rompemos. Las hembras también percuten, pero percuten en otros contextos. De repente están acostaditas y no es solamente en el pecho, por ejemplo, puede ser en la panza, puede ser en los muslos, puede ser en las plantas de las extremidades inferiores, puede ser en la cabeza, pero mucho es el área del tronco, ¿no? Pecho, panza, vientre, por ejemplo. Entonces lo hacen todos y lo hacen también chiquititos, o sea, es una conducta como vemos en el humano, que desde chiquititos, o sea, los gorilas juveniles, un adulto, digamos, en promedio, si es macho, lo consideramos entre los 11 años para adelante. Ok. Las hembras maduran, como en el humano, como 1 año, 2 años antes, ¿no? Entonces, los machos, digamos que entre 11, 12, 13 años por ahí para adelante, y las hembras como de los 10, 11 años, ¿no? Entonces, también es un poquito previo. Y digamos, ahí más abajo están como que machos juveniles y luego tenemos pues ya las camadas que tienen entre unos 5 años y ellos también percuten. Entonces, realmente es una conducta de juveniles, es una conducta de hembras, es una conducta de machos. Lo que tenemos que de tarea para el futuro en la ciencia es cada vez ir mejor conociendo en qué contextos y cuáles son las diversas situaciones que no conocemos tan a fondo, como lo que contestó esta participante cuando dijo es un despliegue. Tiene toda la razón, pero no es necesariamente un despliegue agresivo, que eso era algo que, es de territorialidad, perdón, están queriendo marcar o señalizar, este es mi lugar, pero algo que falta ahí, que ahora sabemos, es que lo que te da información es, según cómo resuena, tú ya puedes medio darte una idea de qué tan grande es ese animal, aunque no lo estés viendo, porque esto puede sonar hasta 1 kilómetro. O sea, Wow. es ¿De un veras? sonido que es un sonido súper fuerte.
bajo, súper fuerte, porque los machos inflan sus sacos aéreos que tienen abajo del pectoral. Entonces, cuando se golpean, en esa posición, el sonido puede viajar hasta 1 kilómetro de distancia. Entonces, Órale. imagínense qué padre. No necesito verte para escuchar y para decir una idea. Ah, caray, se escucha grande. Ok, pero entonces, a ver, yo aquí quiero hacer un montón de preguntas. La primera, que también es para que más o menos nos imaginemos cómo se hacen este tipo de estudios, o sea, porque me llama la atención que dices, como depende del contexto, en muchas veces, bueno, si sí entendí bien, no te quiero estar mal citando, pero en muchos de los contextos los machos sí lo hacen para desplegar como autoridad, territorial, esa palabra está muy difícil. ¿Qué dijo? Territorialidad. Pero entonces, o sea, y si en el futuro una de las preguntas que se tienen que contestar en la ciencia es ¿en qué contexto lo hacen? ¿Cómo se investiga eso? O sea, vas y ves gorilas y estás anotando así, pues está dormido y hizo una percusión, entonces lo hacen en el contexto de estar soñando. O cómo se recolectan este tipo de datos. Pues literal, cuando es en campo es así de, ahí te quedas las horas y las horas y las horas y sigues al grupo. Así es como se sabe tanto de los chimpancés, que son de los primates no humanos, de los grandes simios, son los favoritos. ¿Quién sabe por qué? Digo, yo también los quiero, pero obviamente en mi corazón viven los gorilas. Pero son de los que se tiene más información. O sea, la percusión en chimpancés se tiene así de así. Les gusta incluso qué tipo de árboles, por ejemplo, para resonar. La forma en la que percuten es diferente entre individuos. Entonces, cuando tú escuches a un chimpancé, puedes decir, ah, es chimpancé Mariana por cómo está golpeando. Ah, no, es chimpancé Paloma. Entonces, y por ejemplo, dando un poco la idea de cómo es que se obtienen estos estudios, pues sí, es siguiendo al grupo, estando ahí en casi todos los contextos posibles que tú puedas registrar con video, con audio y con anotaciones. Así se descubrió que los chimpancés, por ejemplo, realizan esta conducta de la percusión mucho más cuando se están desplazando en la conducta del forrajeo. O sea, llegan, están comiendo, están haciendo todo su relajo porque los chimpancés son relajientos y así toman el lugar, están comiendo, etcétera. Y órale, cuando se van a mover de un lugar a otro, empiezan a hacer más de esta conducta. Entonces, como que estuvieran juntando al grupo, no como, se están comunicando y están señalizando y se dieron cuenta, este contexto es un contexto bastante significativo en el que ocurre la conducta de la percusión en chimpancés. En gorilas ahorita no se sabe mucho, lo que sí es que se está rompiendo, nosotros por una parte el hecho de que lo hacen también hembras, los juveniles, pero por ejemplo, yo que trabajé con gorilas de zoológico, yo no puedo tener acceso a este tipo de contextos, pero puedo tener muchos mejores ángulos para ver cómo mueven la manita, cómo la usan más una extremidad, usan más la otra, cosas que cuando estás en campo es muy difícil o es más difícil que puedas tener varias cámaras o cosas así. Entonces, sí, no, está complicadísimo. No cada imagino. forma de estudiarlo te da, pero pues básicamente es lo que dices, Mariana, pues órale, te sientas horas y horas y horas. Yo no sé cuántas, el número de horas, eran como unas 60 horas en video que yo tuve que analizar, imagínense. O sea, así de minutos de nada, ya se durmió, ya quién sabe qué, ya. Y así se llega. Con palomitas, como Netflix, ahí te echaste a ver tus gorilitas, mi querida Ale. Sí, y así más o menos es como se hacen estudia. Ok, y aquí otra pregunta que no sé si tenga que ver con mi poca capacidad aún de entender la musicalidad como tal, pero por ejemplo, esto que decimos de los gorilas, de los machos, que en algunos contextos es para demostrar que son dominantes, esto de los chimpancés, que probablemente lo hacen cuando están desplazando. Que a mí se me ocurrió que, por ejemplo, si lo hacen cuando están desplazando, probablemente están tratando de espantar, ¿no? Así a cosas que haya por ahí.
O sea, entonces, estas cosas que son como características de la musicalidad, como la percusión, ¿pueden tener como esta intención conductual o no? No sé si me explico. Sí, sí, claro. ¿Y de dónde viene mi confusión? Porque como que en los humanos, o no sé si no lo estoy entendiendo bien, pero todos los ejemplos que nos pusiste de percusión, como que yo los relaciono con, como si estoy bailando o estoy, o sea, si estoy con el pie, igual es algo como que igual estoy repitiendo una canción o algo así, pero pues yo nunca me he pegado en el pecho para decirle a alguien, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, nunca lo he hecho como con tratar de demostrar una conducta así. No sé si me explico. Sí, claro. No, está muy interesante porque has unido el eslabón aquí, porque es así como de repente, bueno, a ver, estamos hablando de gorilas y estamos hablando que la musicalidad y ahorita ya de repente es así como que la vida del gorila, ¿no? Así como que, ¿dónde quedó la musicalidad? Entonces sí, este eslabón es de, volvamos al hecho de que hablábamos de que son estas conductas o habilidades cognitivas y que en el humano pues ya tenemos, como diría, ¿cómo se llamaba la esposa de Carl Sagan? Yo ahí sí paso sin verle. Se me fue su nombre. Ay, no, me va a matar. Ay, bueno, no importa, pero ella siempre así como en sus estudios sobre la sexualidad, de verdad tienen que leer a esa mujer y ella escribe con el hijo de los dos, con Dorian Sagan se llama el hijo. Y, o sea, tienen un libro, bueno, perdón por el megaparéntesis, pero que de verdad así les va así, uy, me dicen lo que quieran si no lo aman. Okay. Ella siempre decía, ¿cómo es tan difícil explicar en el humano cómo llegaron a establecer estas conductas? Porque ahora tenemos tantas cosas encima, tantas capas sobre capa sobre capa. Por ejemplo, como dice Mariana, estamos hablando de la música por una parte, y nosotros explicamos la musicalidad casi siempre en torno a la música, no como un sistema de comunicación, como un lenguaje, y venimos equipados como humanos, sí, para hablar, que es innato, sí, qué chido, ya todos lo sabemos, pero también venimos equipados con este otro set que es la musicalidad, que no importa si eres músico, si no eres música, no importa, es otro dominio de comunicación, pero nos es tan difícil verlo porque tenemos la capa de la música, que lo significa tanto para muchas de nosotras, que nos es difícil aterrizar justo lo que dijo Mariana, pero a ver, cuando yo pienso en estas conductas, las pienso relacionadas cuando estoy haciendo música, o estoy aplaudiendo, o estoy queriendo, si se arma una tertulia y alguien saca una guitarrita y que de repente uno hasta empieza a moverse un poquito, etcétera. Pero antes que eso, es un sistema de comunicación, y les voy a dar un ejemplo. Yo tampoco me pego en el pecho así como de ¿qué onda? Pero sí he visto muchos, y creo que aquí viene generalmente hombres, de que cuando se van a pelear o cuando están así como que en este tipo de conductas de acercamiento social y que entre juegos y de ¡órale! o por ejemplo, sí es cierto. ¡Llégale! Sí, y hasta inflan el pecho como gorilas, ¿no? Exacto. Otra, aquí en Austria, un ejemplo súper local, que es muy popular el esquí. Y hay pues ya ven todos estos torneos y que se organizan y que de los Alpes y que hay diferentes tipos de competencias. Una conducta que de repente hacen una vez que terminan o antes de bajar por las pendientes, de repente se golpean en el pecho y dicen por ahí, ay, no, es para abrirte el plexo, para respirar mejor, para no sé qué, pero lo hacen. Entonces puedes decir ahí estaría padrísimo estudiar a ver qué tanto es por uno, si sirve o realmente es como este envalentonamiento, este golpeteo, este despertarte, como una conducta que también te excita, de alguna manera te levanta tu nivel de alerta, de alertamiento. Otro ejemplo que les doy. ¿Cuántas veces no han escuchado personas que muy enfáticamente están hablando o en una clase y que de repente cuando están diciendo algo golpetean en el escritorio? Pero es que le dije varias veces. Claro. Sí. Ajá. Y es así de, canijo. Aguántame, teacher. Ajá. O con también un dedo. Ahorita me puse a pensar, ¿cómo se llama el baile que hacen los jugadores de rugby? También. ¿Cómo se llama?
que es No sé. neozelandés. No sé, o- pero sí lo he